Música TV, el canal de Tacna. Pater noster, qui sinceri, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas. Mis hermanos y hermanas, nos encontramos celebrando el bautismo del Señor. Con esta fiesta se concluye el tiempo de la Navidad. Démosle gracias al Señor que nos ha permitido celebrar el misterio de su presencia como el Mesías enviado por nuestro Padre Dios. Creo yo que cada año el buen Dios y el Espíritu Santo nos conceden la oportunidad, la ocasión de poder profundizar, de poder mirar, valga la expresión, con ojos nuevos, con mirada atenta, este misterio que abre el camino de la redención del hombre. Sabemos muy bien que Dios, con su infinito poder y sabiduría, hubiera podido salvar al hombre de modos distintos, de formas diversas, pero Él dispuso en su sabiduría infinita que la salvación del hombre fuera a modo humano, que fuera precisamente desde la realidad misma del que iba a salvar y fuera el Hijo divino, la palabra eterna, el Logos, que es la expresión del Padre, que fuera el que tomara la condición humana para que desde dentro, desde la misma realidad del hombre, real, concreto, pudiera liberarlo de la esclavitud del cual él no podía rehacerse ni liberarse. Por lo tanto, para nosotros, celebrar la Navidad es el comienzo de una nueva historia, el comienzo de una sanación tan esperada y tan deseada. Podríamos nosotros pensar, y la historia de la humanidad nos lo atestigua y comprueba el hecho que qué lamentable y qué triste la situación de pueblos que han sido sometidos a la esclavitud. El pueblo de Israel, el pueblo de la Alianza, precisamente experimentó a lo largo de su historia, y los libros del Antiguo Testamento así nos lo confirman, esta realidad de haberse sometido por otros pueblos más poderosos. Entonces, ellos se daban cuenta por su religión, por su fe monoteísta en Yahvé, que la promesa tenía que cumplirse por parte de Dios. Y por eso el Mesías que tanto anhelaban y tanto deseaban era precisamente por la experiencia en tantos momentos de su historia que habían experimentado, despojados de su tierra, de sus posesiones, de su templo, llevados como esclavos, asesinados a lo largo del camino, viviendo una vida terrible. Entonces, toda esa situación de alguna manera refleja otra dimensión. Es evidente que esta realidad tan terrible para un hombre, verse privado de su libertad y hecho un esclavo, si lo llevamos al nivel de otro dominador, de otro prepotente que ya no es un ser humano que somete a pueblos o a otros hombres, sino que es el diablo mismo que somete a la humanidad a una condición baja, rastrera, sometiéndolo a la muerte eterna, era evidente que ese deseo se tenía que ir haciendo cada vez más profundo y más intenso en el corazón del hombre, anhelando su liberación, anhelando esa
esa liberación de un pecado, de una situación que lo alejaba de ese proyecto. El hombre ha nacido para ser feliz. Por eso cuando Dios Padre envía a su Hijo, el Mesías y liberador, tiene muy poco que ver con esos otros Mesías que han intentado liberar a pueblos sometidos, pero a costo de que también ellos sometan a los que había liberado, como un círculo vicioso. Y efectivamente la política no puede liberar al hombre. La política no tiene esa connotación redentora, mesiánica. Es cierto que algunos personajes de la historia asumieron o quisieron presentarse como divinos, el emperador romano, y así personajes de la historia sin ir más lejos, en el siglo pasado o el siglo XIX, hemos visto personajes que con una pose mesiánica, como si fueran Jesús, pero al final, qué terrible. Por eso, ahora al terminar la celebración de la Navidad, ¿qué es lo que nos tiene que dejar esta celebración? Ya guardamos los arbolitos, ya hemos sacado las luces, con mucha pena volvemos a guardar a nuestro niño Jesús, a la Virgen que lo ha estado contemplando en el pesebre, la mirada atenta de José, los carneritos, los animalitos que hemos puesto en el nacimiento, todo eso vuelve de nuevo a ser guardado hasta esperar pacientemente unos meses largos para volver de nuevo. Pero a lo largo de todo este tiempo, ¿qué vamos a hacer? Ya no tenemos los villancicos que nos están recordando el nacimiento del Mesías, pero ¿qué cosa ha dejado esta celebración? Confesemos nuestra fe en Cristo, Salvador del hombre. No podemos nosotros confundir. Solamente a Dios se da la gloria. Y solamente el hombre puede hincar su rodilla ante Dios, que es su Señor. Y por lo tanto, con esta apreciación, con esta consideración, miramos nuestro mundo y la realidad que nos circunda. Y decimos, yo no puedo llamar Dios, ni puedo pensar que un ser humano pueda ponerse en el lugar de Dios. ¿Y cuántas veces el hombre atenta contra la soberanía de Dios, asumiendo un aspecto, decir yo soy tu Salvador, cree en mí ciegamente? Por eso es una tristeza enorme ver cómo países hoy en día, en pleno siglo XXI, padecen la prepotencia de pseudos mesías, de dioses falsos, de ídolos, que quieren someter por la fuerza a pueblos que le quieren arrancar el acto de fe. Y el acto de fe es totalmente libre. Yo creo en Dios porque quiero y sé que solamente Él es mi Salvador y Él me libera del pecado. Por lo tanto, el bautismo del Señor, con el cual, como les decía, concluimos el tiempo de la Navidad, nos abre a la realidad sobrenatural a la que nosotros hemos recibido cuando fuimos bautizados. La escena de hoy del bautismo de Jesús es precisamente el ejemplo o el modelo que luego se ha ido haciendo realidad. Nosotros hemos sido bautizados porque Jesús quiso sumergirse en las aguas limpias, porque su cuerpo purificaba el agua. El agua en él no le limpiaba pecado, porque él no tenía ningún pecado. Pero él quiso, por su condición humana, cercanísima a la nuestra, darnos un ejemplo a seguir.
y él no consideró ninguna ofensa para su condición divina que Juan el Bautista lo bautizara, para que nosotros no sintiéramos ninguna vergüenza ni humillación cuando Jesús nos bautiza a través del sacramento del bautismo. Por lo tanto, aquí hay un modelo a seguir. La fiesta de ahora nos abre hacia la puerta, nos dirige hacia la puerta de la misericordia misma de Dios. Dios ha querido concedernos los beneficios de su nacimiento, de su pasión, de su muerte y de su resurrección a través del sacramento del bautismo, que es el primer sacramento que debemos recibir. Es la puerta, es el ingreso, es el umbral a una vida nueva, a recibir todos los beneficios que el Padre ha querido darnos a través de su Hijo Jesucristo. Por lo tanto, creo yo que es una buena oportunidad la fiesta del bautismo de Jesús para pensar en el bautismo sacramento, como los católicos hoy en día nos hacemos católicos, nos hacemos cristianos, la responsabilidad de los padres con respecto a los hijos. Es muy cierto que se ha ido como extendiendo ideas, teorías, ¿no? Que hoy en día ya no se puede, que los papás no pueden obligar a los hijos a ser cristianos, que ellos no los pueden bautizar de pequeños, que hay que esperar que los hijos crezcan para que luego ellos tomen la decisión, etcétera, etcétera. Todas esas propuestas un poco tirada de los pelos, valga la expresión. Todas esas conversaciones que a veces se escucha en un lugar o cuando uno va por la calle, en un bus, donde dice, no, mira, yo no puedo bautizar porque no tengo dinero, y como que si los sacramentos costasen, como que si hubiera un costo por los sacramentos, como que si tendríamos que pensar que yo no puedo acceder por ese motivo. Hay mucha teoría simplista, hay mucha mentira y hay mucha distorsión con respecto a los sacramentos. Y en primer lugar, con el sacramento del bautismo, la responsabilidad, así como los padres han sido libres y porque han querido materializar su amor de esposos en el Hijo que han traído al mundo, no puede una pareja de esposos dejar de tener fe a la hora de pensar en su hijo. Esa propuesta es tan ingenua que por ahí se permite poner tantas comparaciones. Entonces, pues no vistan al niño, esperen que sea grande para que él decida qué pantalón, qué color, qué forma, la camisita. Mientras tanto, en cueros. Si es que esa propuesta con respecto al sacramento del bautismo es válida, tendría que ser válida para otras cosas, para los alimentos, no darle de comer, la mamá tiene que esperar que el niño decida si va a succionar el pecho o el pezón de la mamá o no. ¿Y entonces en qué quedamos? ¿Qué es eso de libertad? ¿Qué libertad es esa? Hay libertad para la subsistencia. Si yo decido, me aniquilo yo mismo, me autodestruyo en orden a la libertad. El papá va a destruir a su hijo en la fe. ¿Quién le ha dicho al papá que tiene que hacer la separación de su hijo, de su alma y de su cuerpo? Él, ¿qué tiene que cuidar? El cuerpo solamente, el alma no la cuida. Solamente cuida el cuerpo. O sea, ¿qué ha traído? Perdonen la expresión, no quiero parecer un grosero, pero no ha traído un becerrito. Es una criatura, es un ser que reclama a Dios, que su propia naturaleza lo exige, lo reclama, es un derecho del niño amar a Dios. Muy lejos de esas teorías que se han inventado por ahí,
los que siempre están cacareando que la libertad venga, la libertad para acá, la libertad para matar. Son los mismos que después defienden el aborto. No, tú papá que me escuchas, tú no tienes libertad para retrasar el bautismo de tu hijo. Y mucho menos tienen ustedes la libertad, papá y mamá, para esperar para que después ya se junte con la 100ª caja de cerveza en la pared que luego se la van a tomar en el bautismo. El bautismo es otra cosa. Es un derecho que tiene el niño y que ustedes tienen que ayudarle a que acceda a esa gracia, a que sea nada menos hijo de Dios como ustedes son hijos de Dios. Qué cosa curiosa. Un papá que no quiere que su hijo sea hijo de Dios. Él es hijo de Dios, pero no quiere que su hijo sea también hijo de Dios. Que no sea miembro de la iglesia. Que no goce de los beneficios que ellos gozan. ¿Se dan cuenta? Creo que hay un problema muy de fondo. Hay un problema, un error o una ignorancia que cubre el pensamiento del cristiano. Los niños pueden y deben ser bautizados inmediatamente después de haber nacido. El bautismo no es que le va a dar la salud o le va a espantar al duende que piensa que lo está por ahí, el duende lo está metiendo miedo. El bautismo esencialmente es un sacramento del cual borra el pecado original, limpia la mancha del pecado y hace hijo de Dios y habita la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y es miembro de la iglesia. Eso es el bautismo. Por la regeneración, el lavado del agua. Y ahí, en esa alma, en esa almita de ese niño habita todo el poder de Dios, toda la inmensidad de Dios en un trocito de criatura. Entonces, creo yo que el mejor regalo que podrían dar los padres a sus hijos es que Dios habite en el alma de ese niño. Así se espantarán todas las cosas, no habrá nada que le asuste al niño. Por eso es bueno reflexionar sobre la responsabilidad que tienen hoy los padres para poder conceder y permitir como canales, como instrumentos, que el niño pueda acceder al amor de Dios. ¿No quiere una madre que a su hijo le quieran? ¿No va a querer un papá que le hagan un regalo estupendo a su hijo? ¿Se va a interponer un papá, una mamá, que el hijo sea objeto de un amor de Dios? Parece curioso, ¿no? Parece bien raro. Parece bien raro que los padres que dicen querer tanto a los hijos, con respecto al sacramento del bautismo, tengan estas tendencias tan laicistas, tan raras, que no corresponden a la fe. Por eso, un primer punto, como rehacer ese pensamiento. No es un pensamiento correcto, disculpen que lo diga así, no se ajusta a la realidad. Y en segundo lugar, vivir de nuestro bautismo, nuestro segundo nacimiento, prepararse para que en nosotros haya esa conciencia clara de ser hijos de Dios. Dejamos el tiempo de la Navidad. Entramos ya litúrgicamente al tiempo ordinario a partir del lunes y empezamos a hacer ya que los efectos de la Navidad se noten, se hagan realidad en nuestra vida. Estamos en el tiempo de las vacaciones, muchos jóvenes ya están entrando en las academias preuniversitarias o se están preparando en cursos especial, otros pues están en la playa, etcétera, etcétera. Es un tiempo de descanso, pero no es un tiempo de alejarse de Dios. Es un tiempo de descanso, es un tiempo de tomar las cosas con cierta tranquilidad, pero aprovechar también
para leer aquel libro o leer la Sagrada Escritura, darle un repaso o cualquier cosa, ¿no?, que sea muy bueno, alimentar el alma, fortalecer nuestro espíritu. Pues, queridos hermanos, que el bautismo del Señor nos recuerde nuestro bautismo y seamos responsables. Ahora les voy a dar la bendición. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Hasta la próxima, Dios mediante. Pater noster, pies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua. Evoica TV, el canal de Tacna.